Bueno, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar a validar los primeros supuestos de negocio con respecto al problema. ¿Qué tipo de experimentos solemos utilizar o hacer para validar esto? Bueno, de facto no es un experimento, es un tipo de investigación, pero en esencia es hacer entrevistas. Una entrevista es básicamente un fenómeno de conversación que mantenemos con un potencial cliente, porque de facto ahora no lo es, pero en tu segmento de clientes dentro del lienzo de negocio lo has puesto, y lo que haremos es mantener una conversación para intentar entender y validar alguna de las hipótesis con respecto a su comportamiento ante el problema. Acuérdate del lienzo de propuesta de valor, en el cual lo que hacíamos era determinábamos lo que pensábamos nosotros que hacía el cliente para resolver el problema, cuáles eran los dolores que el cliente tenía y qué ganancias pretendía conseguir. Todos esos posits que pusimos en primera instancia eran supuestos que ahora mismo no tengo hechos. Así que lo que haremos es un listado, literalmente un listado de potenciales clientes con nombres y apellidos. Y esta misma semana vamos a salir a la calle a sentarnos con ellos a tomar un café. Recomendación: no hagas la entrevista en la calle, siéntate y acuerda con el potencial cliente una entrevista, que el cliente sepa que te vas a sentar con él. Dedica un tiempo específico para la entrevista, pero deja que te dé una serie de recomendaciones para que sepas cómo manejar la entrevista. Primero voy a darte recomendaciones para que sepas cómo una entrevista va a ir mal. La primera recomendación es que intenta evitar durante la entrevista los cumplidos, la condescendencia. Es decir, que el cliente se alinee contigo porque eres un emprendedor muy majo y vas a conseguir cosas muy interesantes. Esto podrá ser o no ser. En cualquier caso, que el cliente no tenga condescendencia contigo. Es muy típico que aflore condescendencia cuando mostramos nuestra solución. En general, cuando la solución es mostrada a un potencial cliente, el cliente en muchas ocasiones les damos pena y en muchas ocasiones nos tratan de una manera bastante paternalista, intentando ayudarnos a mejorar el producto. No pretendo esto y no quiero esto. Lo que queremos básicamente es intentar entender el comportamiento del cliente ante el problema. Así que, primera recomendación, cuando hagas entrevistas de problema, nunca muestres la solución. Intenta mantener una conversación solo vinculada al problema que tiene el cliente y cómo lo intenta resolver. E intenta sacar la mayor cantidad de hechos posibles con respecto a ese comportamiento. La segunda recomendación que te doy cuando hagas entrevistas, y además va a ser posiblemente una de las razones por las cuales va a ir mal la entrevista, es evita hablar en futuro o en condicional. Es decir, el futuro no existe, por definición. El futuro es una proyección imaginaria desde el presente sobre algo que no ha ocurrido. Así que no hables en términos de futuro porque no tenemos ningún hecho. Y con respecto al condicional, el condicional es la típica estructura verbal para quedar muy bien, pero sin comprometerte a nada. Lo compraría, lo usaría, lo recomendaría o no. Así que al final te puedes imaginar que lo más importante para nosotros es intentar evitar validar un supuesto de negocio con un supuesto del cliente. Esto no nos ayuda a nada. Así que, recomendación: siempre habla en pasados y en presentes. El pasado y el presente nos muestran los hechos del comportamiento, y aquí es muy importante entender cómo se comporta con respecto al problema del cliente. Tercera razón por la cual una entrevista puede ir mal: evita intentar construir tu solución basado en ideas que se le ocurran al cliente. Los clientes todos tendrán ideas con respecto a cómo resolver su problema. No es importante que nos digan la idea tal como ellos lo tienen concebida, porque será posible o no un negocio con ella. Lo importante para nosotros es encontrar la verdadera motivación que hay detrás de esa idea, porque si no, al final acabarás construyendo un Frankenstein de producto o servicio que intente resolver los millones de problemas que tienen los clientes alrededor de tu casuística y que será imposible desarrollarlo a un precio razonable. Tienes que encontrar la motivación que ayude al cliente a entender cómo es el problema y te ayude a ti a ver cómo resolverlo. Así que es muy importante que evites la condescendencia, que hables en futuros o en condicionales y que cojas las ideas tal como te las da el cliente. Este tipo de cosas son las típicas razones por las cuales una entrevista va a ir mal. Pero deja que te dé más recomendaciones y en el próximo vídeo te voy a contar cómo hacer que tu entrevista vaya perfectamente, como la seda, para sacar el mayor conocimiento validado con tu cliente durante una conversación sencilla.